Buenos días. Le pido al amable público que vayan tomando asiento, por favor. Ahorita que... La Cátedra Alfonso Reyes en la región Ciudad de México hoy está de fiesta ante la presencia del más importante historiador extranjero mexicanista, el doctor Alan Knight. Pido para él un fuerte aplauso. Antes de cederle la palabra al doctor Knight, voy a pedir la presencia del maestro Gerardo Blas, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, quien disertará brevemente sobre la obra de nuestro ilustre invitado. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un gran gusto verlos. Y con esas porras, pues creo que ya tienen puntos extras, no sé. Vamos a ver cómo arreglamos esto. No, más que disertar, quiero más bien presentar a nuestro invitado, al doctor Alan Knight. Naturalmente que yo, que he estudiado historia, que estuve en el Colegio de México haciendo un posgrado, pues leíamos libros y artículos que escribía el doctor Alan Knight, y para nosotros es un gran conocido. Quizá para ustedes no tanto, no sé, ojalá que sí, pero justamente nada más quisiera presentarlo de manera brevemente, más que disertar, porque el doctor Alan Knight escribe muy bien historia, es especialista en historia de México, y la verdad es que siempre es muy bueno, muy enriquecedor que un historiador que no es mexicano trate temas mexicanos. Yo recuerdo, por ejemplo, que el primer artículo que leí, quizá porque estaba en la revista de Historia Mexicana del Colegio de México, a lo mejor el doctor ya ni se acuerda, quizás sea un escrito muy antiguo para él, es El liberalismo mexicano desde la Reforma hasta la Revolución. Y a partir de ahí me gustó cómo escribía el doctor Knight, y de lo que más he leído y de lo que más se comenta tiene que ver con la Revolución Mexicana. De hecho tiene un libro que se llama The Mexican Revolution, y la verdad es que ha demostrado en estos libros que todavía hay mucho que conocer, mucho que estudiar, mucho que comprender sobre la Revolución Mexicana. Y ya decir que ha escrito sobre la Revolución Mexicana sería mucho decir. La verdad es que lo ha hecho muy bien, ha provocado discusiones, análisis, ha estimulado el trabajo histórico. A lo mejor él no lo sabe, porque ya saben que cuando uno lanza un artículo o un libro, pues no sabe hasta dónde va a influir en los demás, pero a mí me consta que las lecturas sobre la revolución que ha escrito nuestro invitado ha provocado todo esto que les comento. También ha escrito sobre Porfiriato, y un libro que se llama The Mexican Petroleum Industry in the 20th Century. Y como les digo, son libros que motivan mucho la reflexión, que dan puntos de vista que uno luego no conoce muy bien. Y también, por si alguien quiere leer algo más ligero que haya escrito el Dr. Knight, que se disfruta también, ha escrito artículos en la revista Nexos. Yo no sé si ustedes siguen leyendo revistas. Yo leía Nexos cuando se publicaba en papel. Actualmente ya tiene página en internet. Y entonces ahí, si uno busca artículos escritos por Alan Knight, pues se va a dar cuenta de que son muy interesantes, de que el punto de vista es muy enriquecedor. Y bueno, podría decir más, pero nada más quería dar así un breve retrato de nuestro invitado, al cual le agradecemos mucho que esté por acá con nosotros acompañándonos. Y bueno, doctor, venimos a escucharlo. Bienvenido. Gracias. El doctor Alan Knight esta mañana nos hablará de México frente a tres imperialismos:
1846-1946. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias al TEC y en particular a Emma Ramírez y Marco Antonio Rosas por haber organizado mi visita. Me acuerdo cuando estaba estudiante, muchas veces un profesor fulano de tal vino y fue difícil saber por qué, quién era, por qué había venido. Entonces, una muy breve explicación. Yo soy historiador, como ya se ha dicho, de México, siglo XIX, siglo XX, historia de la Revolución Mexicana en particular. Tengo una afiliación con el TEC de Monterrey gracias a la cátedra Alfonso Reyes. Creo que fue iniciado por Carlos Fuentes hace varios años, en parte para aumentar el perfil de las humanidades en el TEC, porque obviamente el TEC tiene un gran renombre como centro de docencia e investigación en ciencias duras, tecnología, etc. Y por eso cada año más o menos vengo a México para participar en encuentros, dar unos discursos, y aparte de ir a Monterrey como la sede principal, me gusta también visitar otros campuses del TEC, y en los años recientes he visitado varios como Puebla, Guadalajara, Ciudad de México, Torreón, Chihuahua. Esta es mi primera visita a este campus y estoy muy alegre de estar aquí con ustedes. En los últimos días he asistido en Monterrey a un congreso en una serie que se llama México Transatlántico 2018, con el subtítulo algo como México en el mundo en México, que realmente hay tantos temas aquí, se puede decir cualquier cosa y cabe dentro de esta etiqueta. Y mi ponencia en Monterrey fue más o menos esta México frente a tres imperialismos. En Monterrey tenía nada más 25 minutos. Aquí con ustedes tengo un poco más o menos 45. Si eso para ustedes es un privilegio, tener la versión más larga o un castigo, vamos a ver. En esta ponencia, entonces, ensayo la misión difícil de revisar en unos 55 minutos un siglo de relaciones exteriores de México. El título, México frente a tres imperialismos, señala el papel de tres potencias, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, todas potencias atlánticas que impactaron en México, aunque de manera contrastante. En parte, la ponencia es una reacción en contra de ciertas tendencias en la historiografía reciente, productos de los giros cultural, global, transnacional, que cuando tratan las relaciones internacionales enfatizan la contingencia, la complejidad, la cultura, rechazando los grandes esquemas explicativos de las ciencias sociales y descuidando, en cierta medida, yo diría, cuestiones básicas de poder económico y político-militar, así produciendo análisis, no siempre, pero a veces algo miópicas y hasta folclóricas. En esta ponencia, entonces, vuelvo a consideraciones, digamos, más clásicas acerca del imperialismo, es decir, más o menos la relación muy desigual entre naciones, estados, economías, etc. Y asumo una perspectiva amplia, conforme la recomendación del gran historiador francés Fernand Braudel, en el sentido que la historia de los sucesos, en francés l'histoire événementielle, consiste, en palabras de Braudel, en disturbios superficiales, crestas de espuma que las mareas de la historia llevan en sus fuertes espaldas. Mi enfoque entonces es más bien la marea, las tendencias de largo plazo y no la espuma. Para captar estas tendencias se necesita un marco conceptual, eso va a ser muy breve, y propongo dos enfoques que se ve aquí, A y B. Estas son cosas muy tradicionales, no hay nada nuevo acá. En primer lugar, la distinción entre, por un lado, el imperio o el imperialismo formal, es decir, imperialismo directo, coercitivo, con control territorial al estilo del imperio español en las Américas durante 3 siglos, o las agresiones imperialistas llevadas a cabo por Estados y Francia mediados del siglo XIX en México, que voy a discutir. Y por otro lado, algo distinto, el imperialismo informal, indirecto, que depende menos de la cohesión que de la colaboración entre intereses extranjeros, y en este caso grupos mexicanos, que caracteriza más bien la relación México-Inglaterra
fines del siglo XIX, México y Estados Unidos en el siglo XX. Así vemos en estas relaciones una evolución del imperialismo formal al imperialismo informal a través del tiempo, que es interesante porque contrasta completamente con la experiencia de África o Asia en el mismo periodo. En segundo lugar, la última referencia conceptual, B, nos ayuda a pensar quizás en tres maneras de ejercer el poder en estas relaciones desiguales imperialistas. Primero, por medio del Estado, el poder político, que incluye la coerción militar. Segundo, por medio del mercado, de factores económicos, principalmente empresas privadas. Y tercero, por medio de la cultura, término algo de moda, pero algo vago, que incluye, por ejemplo, las ideas, las prácticas culturales que son provocadas por las iglesias, los intelectuales y otros. Aunque hoy en día hay mucho a hablar en la historia de relaciones internacionales también del poder blando, en inglés soft power, es decir, la cultura como arma en las relaciones internacionales. En mi periodo, mediados XIX, mediados del siglo XX, estas cuestiones de la cultura realmente tienen menos peso y por eso no figuran tanto en mi análisis, pero si quiere, hay tiempo para preguntas, podemos seguir esta línea también. Ahora entonces la historia. La caída del imperio español en la Nueva España marcó el fin de un imperio formal, colonial, muy duradero. Después México, siguiendo el típico patrón latinoamericano, se volvió una república independiente e inestable, un Estado-nación en formación. Durante más de 20 años la inestabilidad fue algo superficial. Los muchos golpes, pronunciamientos, etc., eran escaramuzas más que revoluciones. Y la población, liberada del peso fiscal del imperialismo español, vivía mejor. Esta es mi hipótesis. Pero desde los años 1840, la inestabilidad política se volvió más seria, con las llamadas guerras de casta, el conflicto más hondo entre liberales y conservadores y, para colmo, la intervención extranjera, tanto norteamericana como francesa, intervención que, debido a la ubicación geográfica de México, aunada a su reputación como tesoro de riquezas disponibles, fue mucho más grave acá en México que en el resto de América Latina. Sin embargo, las dos intervenciones más graves, más serias, la invasión norteamericana de los 1840, la francesa 20 años después, tuvieron desenlaces muy diferentes, ya que los norteamericanos se apoderaron de la mitad del territorio mexicano, mientras que los franceses y su aliado, el emperador Maximiliano, fueron derrotados. ¿Cómo explica este marcado contraste? La escala de la lucha bélica en estos años excedió todo lo que México había visto en 25 años después de su independencia. Un ejército norteamericano de 12,000 personas ocupó el puerto, la ciudad de Veracruz, después de un feroz bombardeo. Y cuando el ejército norteamericano llega a la Ciudad de México, aquí vemos la batalla de Churubusco, una de las muchas batallas en las afueras de la ciudad, el mismo ejército había crecido a 25,000 hombres, aproximadamente el mismo tamaño que el ejército de Santa Anna que defendía la ciudad. Las batallas convencionales, aunque parecen pequeñas comparadas con, por ejemplo, las guerras napoleónicas en Europa, no tuvieron precedente en el México independiente. Además, si tomamos en cuenta la población relativa de las Francia comparada con México, por ejemplo, vemos que sí son comparables. Es decir, tomamos nada más una batalla napoleónica como Marengo en 1800, tamaño del ejército francés, relación entre ejército y población francesa, y si comparamos con dos batallas clave en la guerra con Estados Unidos, Angostura, Buena Vista es la misma batalla, y Cerro Gordo, vemos que en términos relativos, estas fueron batallas muy importantes. Esta es la batalla de Buena Vista en el norte, cerca de Saltillo. El ejército mexicano luchó tenazmente en estas campañas, tanto en el norte como en el centro del país, pero sufrió de mal liderazgo y falta de municiones. En vísperas de la batalla de Cerro Gordo,
al oeste, al este de México, Santa Anna tuvo que pagar por estas por su propia cuenta. Hay un libro muy reciente de un excelente historiador norteamericano, Peter Guardino, que se llama en inglés The Dead March, la marcha de los muertos, que seguramente va a ser traducida muy pronto, que demuestra que la resistencia mexicana en estas batallas fueron muy tenaz, fue muy comprometida. El gran problema en México fue más bien falta de recursos, como voy a explicar. Los norteamericanos en particular tenían una artillería muy superior que fue clave en batallas convencionales y en bombardeos de ciudades como Veracruz. Aún peor, la élite mexicana estaba dividida, el gobierno en bancarrota. Extraer dinero de la iglesia agravó las divisiones, por ejemplo, la rebelión de los polcos, etc. Golpes y rebeliones que continuaron en medio de la guerra y la élite yucateca, amenazada por la sublevación maya, buscó separarse de la federación, ofreciendo soberanía sobre la península de España, Inglaterra, hasta Estados Unidos. Derrotados en las principales batallas, los mexicanos mantuvieron una fuerte resistencia de guerrillas en el campo, que preocupó bastante a los invasores, y cuando los norteamericanos entraron en la capital, tuvieron que aguantar 2 días de muy violenta insurrección popular. Controlar la ciudad fue para los norteamericanos extremadamente difícil. Es decir, los mexicanos, incluso los campesinos y el populacho urbano, no se rindieron dócilmente frente a la fuerza del llamado destino manifiesto de Estados Unidos. Por otro lado, muchos mexicanos, comerciantes, por ejemplo, colaboraron con los norteamericanos que dependían de recursos locales para sobrevivir, especialmente en cuanto a alimentos. Los norteamericanos tuvieron otras ventajas aparte del superior artillería. Como invasores en medio de un ambiente todavía muy hostil, tenían que mantener cierta unidad y cohesión. Podían vivir del campo sin preocuparse tanto de la opinión pública. Por tanto, hubo muchos abusos por el ejército norteamericano, robo, rapiña, estupro, que los oficiales superiores trataban de prevenir a veces, pero sin mucho éxito. Sus objetivos bélicos eran ambiciosos, pero muy prácticos. Y decía apoderarse del enorme territorio, el México antes de la guerra, el enorme territorio entre Texas y el Pacífico. Hubo una minoría en Estados Unidos, el movimiento de Todo México, que codiciaba todo el país. Los norteamericanos no vinieron a México para reformar o rejuvenecerlo. Al contrario, un México débil, desorganizado, era preferible. No hubo ningún proyecto del llamado nation building, como se dice hoy en día, construcción de una nación. En este respecto, tenían metas muy diferentes de los franceses 20 años después, cuando Maximiliano, y voy a hablar sobre él y su régimen en un momento, ellos trataron, quizás muy ingenuamente, de establecer un nuevo régimen imperial. Los norteamericanos, al contrario, se lanzaron a una suerte de robo relámpago, pudieron y quisieron retirarse con su botín todo ese territorio lo más rápido posible, una vez que el gobierno mexicano aceptara, obviamente a regañadientes, los términos de la paz de Guadalupe Hidalgo. El gobierno los aceptó, no obstante mucha oposición, especialmente de los liberales más radicales, los puros, porque la resistencia militar convencional había fallado y ellos temieron pérdidas de territorio aún mayores y quizás del país entero. Retirándose del centro de México, las fuerzas norteamericanas se salvaron de la amenaza guerrillera, algo muy serio, mientras que en el territorio cedido hacia el norte, la población mexicana era bastante escasa y debido al flujo de nuevos pobladores anglo, aunque no fueron realmente todos anglos, se volvió una minoría resentida y reprimida. Ocupar Nuevo México, Arizona, California fue mucho menos costoso para los americanos que la ocupación de las islas Filipinas 50 años después. El desastre de esta guerra no produjo la unidad nacional de México. Al contrario, provocó más polarización política, conforme una nueva generación de liberales como Juárez y Lerdo se comprometió a la reforma radical, mientras que sus enemigos conservadores reanudaron sus esfuerzos para implantar una monarquía, Maximiliano, que sería para ellos un baluarte en pro del orden social,
como en contra de la expansión norteamericana. En la guerra de la Reforma que siguió, el ejército regular más o menos apoyó a los conservadores y los liberales, bajo Juárez, tuvieron que armar una nueva estructura militar bajo liderazgo civil para librar lo que Justo Sierra llamó una guerra sin cuartel. A principios, Juárez tenía un ejército de alrededor de 7,000 a su mando, pero 3 años después, cuando los liberales atacaron a Guadalajara al fin de la guerra de los 3 años, tenían una fuerza de 20,000. Entonces, un ejército mayor, más bien organizado, más capaz. Mientras que el anticlericalismo liberal cobraba fuerza, la Iglesia apoyó netamente a los conservadores. En el pasado siempre ha habido curas liberales, progresistas, pero estos se volvieron cada vez más una especie en peligro de extinción. Y la Iglesia jugó un papel importante en el sinuoso complot, gracias al cual el príncipe Maximiliano, ingenuo, mal informado, aceptó la corona de México. Otra vez, el conflicto civil en México provocó una intervención extranjera con el emperador Napoleón III, también algo ingenuo, mal informado, asumiendo el papel que el presidente Polk de Estados Unidos había jugado 20 años antes. Como todo proyecto imperialista, el llamado Gran Diseño de Napoleón III respondió a diversos motivos, algunos personales y mercenarios, pero en realidad había muy poca lógica económica, ya que los intereses franceses en México eran pocos y pocos se podían beneficiar de una intervención militar. Más bien, yo creo, fueron los motivos geopolíticos que en este, como en muchos otros proyectos y intervenciones imperialistas, por ejemplo en África en los 1880 y después, tuvieron más peso. Es decir, consideraciones geopolíticas fueron clave. Los franceses invadieron México para establecer un nuevo imperio pro-europeo, y más que nada pro-francés, basado en un molde monárquico imperialista que resistiría el avance estadounidense en las Américas. De hecho, el propio Napoleón III tiene fama de haber inventado la noción de la América Latina. Así dice, no sé si es cierto. Quizás es la sola consecuencia duradera de su aventura en México. Este motivo cuadra con su política en Europa, donde el emperador Napoleón había resistido el avance de Rusia en la Crimea y asumido el rol de patrón de la unificación de Italia. Pero es interesante que en Italia Napoleón apoyó a liberales y patriotas en contra del imperio austriaco y Habsburgo, mientras que en México él apoyó al príncipe Habsburgo en contra de los liberales patriotas de Juárez. Tanto Napoleón como Maximiliano fueron engañados por un contubernio de mexicanos de la élite conservadora, supuestamente dotados de un penetrante conocimiento del país, quienes les aseguraron que al llegar a México, el príncipe Maximiliano y sus aliados serían festejados por una población agradecida. El avance impetuoso del general Lorenzés sobre Puebla, aquí vemos un lienzo muy conocido de la batalla de Puebla, mayo de 1862. Eso fue producto de la falsa creencia que, cito, los habitantes de Puebla lo recibirían con júbilo y sobre sus soldados lloverían flores, cosa que no resultó, ya que el ejército francés, supuestamente el mejor ejército europeo en ese momento, fue rechazado y debido a eso México adquirió otra gran fiesta patriótica, como todos sabemos. Lo interesante es que esta fiesta, a mi modo de ver, se celebra más en Estados Unidos que en México. Yo vivía 6 años en Texas y 5 de mayo fue una gran cosa, con mucho festejo. Pero la gran mayoría de la población, incluso muchos de origen mexicano, no sabían mucho de qué era, de dónde vino, qué era 5 de mayo. Obviamente es la batalla de Puebla, pero eso no fue como conocimiento muy general. Las voces que recomendaron cautela por los franceses, como la del general español Prim, fueron ignoradas. Pero los oficiales franceses pronto aprendieron que su expedición en México estaba basada en la ignorancia y sostenida por las ilusiones. Cito, en Europa hablan de México, dijo un oficial francés, como los ciegos hablan de los colores. Como en otros casos de intervención
imperialista o extranjera, la cola, en este caso mexicana, sacudió al perro francés, es decir, el socio más débil, pero supuestamente mejor informado sobre la realidad mexicana, podía manipular a su aliado más poderoso, pero muy mal informado sobre la realidad. Al fin la expedición fracasó, tuvo que salir de México después de 5 años de lucha. Si bien quizás se exageró la calidad del ejército francés, si uno considera lo que iba a pasar muy pronto en la guerra entre Francia y Prusia, cuesta trabajo creer que el ejército francés era inferior al ejército norteamericano de los 1840. Ejército que carecía de experiencia de guerra convencional, estaba lleno de voluntarios muy mal disciplinados, oficiales políticos ineptos, soldados regulares sacados, dice un historiador, del proletariado internacional flotante. Es decir, el ejército norteamericano no fue un ejército de enorme calidad. En contraste, los franceses eran veteranos de campañas en África del Norte, la Crimea y Italia. La diferencia, yo creo, es que los norteamericanos eran vecinos, con una base al otro lado de la frontera, con buena conexión por medio del mar, menos que los franceses tenían que aguantar 6 semanas de viaje transatlántico que los llevaría a la costa cálida pestífera del Golfo. Es importante reconocer que la mayoría de las bajas en los ejércitos franceses tenían que ver con enfermedades, no con combate en batalla, aunque había muchas bajas por eso también. Además, como mencioné, los objetivos de los dos invasores eran muy distintos. Los norteamericanos hicieron su land grab, en inglés, toma de territorio, y se fueron, evitando más pérdidas en batalla o debido a las enfermedades. Conforme la teoría de Clausewitz, su meta fue quebrar la voluntad del enemigo, México, y forzarlo a rendirse. Eso necesitó intimidación coercitiva, no control político constructivo. Los franceses no anhelaron territorio. La idea no fue como unir México al imperio francés. Buscaron establecer un nuevo régimen cliente, lo que quiere decir dominar, controlar y gobernar el país, o gran parte del mismo. Las fuerzas franceses rodeaban sin cese, tomando ciudades y territorio, a veces a gran costo, pero enseguida los perdieron. Como el mismo general Prim, español, había previsto, cito, los franceses eran dueños nada más del terreno que pisaban. El ejército francés sumó unos 38,000, un número muy inferior del total de los varios ejércitos norteamericanos, que sumaron hasta 80 y 90,000, y por tanto fue insuficiente para afianzar el régimen de Maximiliano. Además, los franceses fueron parte de una coalición multiétnica, obviamente mexicanos, franceses, bélgicos, austriacos, plagada de divisiones de liberales franceses contra conservadores mexicanos, oficiales militares contra autoridades civiles, etc. El emperador Maximiliano, algo idealista pero ingenuo, demasiado liberal para muchos de sus aliados conservadores, no podían imponer un mando central a sus díscolos aliados. Por otro lado, y por contraste con lo que había pasado en los 1840, los liberales bajo Juárez armaron una resistencia tenaz y coherente. Es que habiéndose entrometido en una guerra civil mexicana, que los liberales habían ganado, los franceses se enfrentaron a un enemigo organizado, con un liderazgo colectivo experimentado, tanto políticos como Juárez y Lerdo, etc., y militares como Porfirio Díaz, Zaragoza, etc. Entonces, una organización bastante capaz. La opinión pública, en cuanto que se puede estimarla, se inclinó por los liberales, como los propios franceses, como el Marechal Bazin, que fue el comandante principal de los franceses, reconocieron. Rápidamente se dio cuenta que la opinión pública no estaba en favor de la intervención francesa. Y además la simpatía por el nuevo imperio fue socavada por muchos abusos que los franceses, muchos de ellos veteranos de África del Norte, es decir, de campañas coloniales, cometieron, como los ejércitos regulares suelen cometer en guerras asimétricas de esta índole. La mejor evidencia del apoyo popular en pro de Juárez se ve en la resistencia descentralizada y civil a través del país. Esta resistencia tuvo tiempo suficiente para organizarse.
hay que tomar en cuenta que esta guerra duró 5 años, la invasión norteamericana nada más 2 años. Los liberales tenían, como mencioné, una organización militar, pero muchas veces irregular. Aquí se ve un guerrillero, un chinaco mexicano perseguido por fuerzas francesas. Ese episodio, cosas por el estilo, se ve por todos lados en México en estos años. En contraste con los imperialistas, los liberales buscaban metas bastante claras: derrotar otra vez a su enemigo, los conservadores, y expulsar a los franceses. Por último, en un país de muchos Méxicos, es decir, muy diverso, localista, los liberales podían conjugar la resistencia local y nacional. Como varios historiadores, tanto extranjeros como mexicanos, han demostrado muy bien, liberalismo, federalismo y patriotismo se reforzaron mutuamente, y la defensa de la patria chica forma parte de la defensa de la patria grande. Claro, es difícil penetrar los motivos de comunidades y campesinos, pero la evidencia sugiere que en México, cuando los campesinos tomaron las armas para defender sus pueblos contra invasores extranjeros, las lealtades locales y nacionales se combinaron. Sabemos que las peticiones populares de esos años están llenas de referencias a la nación mexicana, que no pueden ser simplemente intervenciones de los intelectuales o tinterías locales. Por ejemplo, los veteranos de la Guardia Nacional de Ixtlán, Oaxaca, y la Guardia Nacional fue muy importante como forma de reclutamiento popular. Esta gente, que son indígenas, se consideraban a sí mismos como mexicanos zapotecos, es decir, tanto indígenas zapotecos, pero también mexicanos. En su discurso invocaron a Hidalgo, la insurgencia, la independencia. Eso es importante enfatizar porque hay ciertas opiniones, me refiero nada más a un solo libro de Fernando Escalante Gonzalvo, que se llama Ciudadanos Imaginarios, y no de él, es sociólogo, afirma que en México no había sentimientos patrióticos. Entonces, el desastre de esta guerra contra Estados Unidos, por ejemplo, tiene que ver con la falta de sentimientos patrióticos. Eso no es cierto, y hay bastantes estudios que demuestran claramente que había una mezcla de sentimientos locales, claro, muy importante, pero también de cierto sentimiento nacional también. Hay una breve sección que voy a omitir sobre cuestiones internacionales para avanzar un poco en el tiempo. La derrota de Maximiliano y además su ejecución, y vemos el muy conocido lienzo de Edouard Manet, pintor francés, supuestamente no es correcto en términos de los detalles, pero demuestra la ejecución de Maximiliano y 2 generales mexicanos. Eso demostró que México, no obstante su atraso económico e inestabilidad política, podía resistir el imperialismo formal europeo, así restaurando la república, afirmando la independencia nacional. Y vale mencionar que hay muchos otros ejemplos de la eficaz resistencia al imperialismo europeo en América Latina en el siglo XIX, desde Cuba hasta Argentina, muchos casos. Y después, no obstante esporádicas intervenciones extranjeras, por ejemplo, durante la Revolución Mexicana, México jamás se enfrentó a una seria amenaza del imperialismo formal, es decir, nunca iba a sufrir otra gran mutilación territorial o peligro de caer bajo un régimen extranjero. En este sentido, evitó el destino de China o de África. Pero eso no quiere decir que el imperialismo se volvió cosa del pasado. En la última parte, muy brevemente, voy a tocar una forma de imperialismo informal, primero los británicos, muy rápidamente, y los norteamericanos. Más bien, y pensando en la tipología mencionada, si consideramos las versiones británicas y norteamericanas y sus relaciones con México, fines del XIX y durante mucho del siglo XX, vemos una preferencia por métodos informales que dependían no de la conquista territorial, al estilo franceses, norteamericanos, etc., tampoco del control político directo, sino de relaciones de colaboración obviamente desigual, entre actores colectivos que incluyen empresas privadas. En cuanto a Gran Bretaña, en ese momento, fines del XIX, como la potencia económica mayor del mundo,
Gran Bretaña gozó de una luna de miel algo breve durante el porfiriato, el régimen de Porfirio Díaz, cuando el comercio y la inversión británicos crecieron, favorecidos por una buena relación entre don Porfirio y los porfiristas, incluso el grupo que se llama los científicos, y intereses británicos como Whitman Pearson, que después se volvió Lord Cowdray, fue pionero de la industria petrolera en México, constructor de varios ferrocarriles, puerto de Veracruz, etc. Pero esto fue, a mi modo de ver, una relación esencialmente económica en donde el Estado británico jugó un papel muy secundario. Es decir, el gobierno británico no tuvo que mandar la armada para abrir puertas cerradas en México. Esta relación, por ejemplo, entre Cowdray y otros empresarios británicos y el gobierno de Porfirio fue una relación de colaboración. Con la revolución, sin embargo, después de 1910, esto se rompió, esta cómoda relación de colaboración, al mismo tiempo que el poderío británico iba mermando debido al crecimiento de Estados Unidos y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Entonces voy a pasar por todo eso de los británicos, hay mucho más que podría decir, pero el gran beneficiario de estos procesos a principios del siglo XX fue Estados Unidos, que emergió en 1918, hace un siglo, como la mayor potencia económica mundial y más que nunca el poderoso vecino con quien México tenía que tratar para mantener su soberanía nacional, recuperarse de los estragos de la revolución, muy severos, y afianzar el nuevo régimen revolucionario con Obregón y Calles en los años 20. Dotado de estas ventajas, Estados Unidos no tenía que recurrir a métodos coercitivos, que aparte de no ser necesarios, hubieran sido costosos, contraproducentes y poco populares, incluso entre la opinión pública norteamericana. Es cierto que hubo dos intervenciones en México por parte de Estados Unidos durante la Revolución Mexicana. Primero en Veracruz, vemos aquí los soldados norteamericanos en Veracruz en abril de 1914 y alzando la bandera de la Estrella y Parras. Y hay otro que voy a mencionar. Esta intervención en Veracruz fue por parte del presidente Woodrow Wilson y buscó ayudar a la revolución en su lucha contra Huerta. No fue para aplastar la revolución, como a veces se piensa. Pero a mi modo de ver, tuvo muy poco impacto duradero. Entonces fue algo importante, pero no afectó la trayectoria de la revolución. La segunda intervención, más prolongada, fue en 1916, cuando, debido al ataque de Pancho Villa atrás por la frontera, al pueblo de Columbus, New Mexico, fuerzas estadounidenses cruzaron la frontera. Aquí vemos en la caricatura tío Sam saltando por la frontera para perseguir a Villa. El líder fue el general Pershing, que se ve aquí, otra caricatura norteamericana, tratando de eliminar las culebras aquí que se llama bandits, bandidos, villistas, etc. Pero también, a fin de cuentas, y no obstante mucho campaña en el norte con una columna de más de 10,000 hombres, el ejército norteamericano jamás alcanzó a Villa, no lo eliminó, no lo mató, no lo capturó. Entonces, otra vez fue una intervención que no tuvo efectos muy duraderos. Tampoco podía influir, este quizás más importante, no podían influir el contenido de la nueva constitución que los constituyentes en Querétaro estaban diseñando precisamente. Y no obstante, el hecho que el gobierno de Estados Unidos quería utilizar la presencia de tropas para moderar, suavizar la constitución, resultó, como sabemos, una constitución bastante radical y nacionalista. Es decir, a mi modo de ver, hay otros historiadores que discrepan, la trayectoria de la revolución no fue determinada esencialmente por la política intervencionista de los Estados Unidos. Pero en otros aspectos, esta es mi última observación casi, los Estados Unidos sí podían influir el proceso en México, inicialmente con su control a la frontera y el flujo de recursos, especialmente de armas, hacia México. Eso fue importante, pero fue un flujo, un comercio en manos de empresas privadas. No fue el gobierno norteamericano mandando municiones. Después, la influencia norteamericana creció
El flamante régimen revolucionario de Obregón y Calles necesitó el reconocimiento diplomático, el comercio, la invasión norteamericanos y una solución a la cuestión de la deuda extranjera. Y Washington ya tenía en México un gobierno establecido, cada vez más establecido, repito, con Obregón y con Calles, con el cual podía negociar desde una posición algo ventajosa. Entonces, ya no estamos en las arenas movedizas de faccionalismo, de guerra civil que Estados Unidos había enfrentado antes de 1917. Por tanto, la recuperación económica de México en los años 20 dependía en parte del comercio y la invasión norteamericanos, ayudado por el proceso de acercamiento diplomático, especialmente entre Plutarco Elías Calles, que se ve aquí, y a su izquierda, el embajador norteamericano Dwight Morrow, ex banquero, persona muy inteligente y muy hábil, y ellos dos se llevaron bastante bien y armaron una suerte de détente, acercamiento entre los dos estados. Y este proceso de acercamiento, fines de los 20, recibió el apoyo de muchas empresas privadas norteamericanas. Es cierto que los intereses petroleros hicieron bastante ruido, quejando contra la nueva constitución, etc., pero ellos iban perdiendo influencia tanto en México como en Estados Unidos. Y la gran mayoría de las empresas privadas, como banqueros, mineros, comerciantes, industriales, apoyaron esta política de acercamiento, de colaboración desigual, económica y, si se quiere, de imperialismo informal, que dependía no de intervenciones armadas o amenazas coercitivas, sino de relaciones económicas y, en cierto sentido, colaboracionistas. Aún la célebre expropiación petrolera de 1938 no rompió esta relación que la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría fortalecieron. Por tanto, mientras que la economía mexicana se volvió más cerrada, el comercio exterior como proporción del PIB llegó a su punto más bajo en los años 60. Sin embargo, las empresas norteamericanas, industriales, más que nada, podían saltar por las tarifas y establecer sucursales rentables en el mercado doméstico mexicano. Al mismo tiempo, la nueva élite política mexicana, ya estamos en tiempo de PRI, y no son veteranos de la revolución, pero una generación civil que llegó al poder a remolque del presidente alemán fines de los 40. Ellos, no obstante su abierto nacionalismo, que vemos en su política, en la política cultural de México en estos años, ellos estaban muy dispuestos a colaborar con los Estados Unidos, hasta con la CIA. Que fue una de las muchas instancias que Estados Unidos había armado durante y después de la Segunda Guerra Mundial para fortalecer su influencia en el mundo y particularmente en las Américas. Por supuesto, es muy importante, debido a esta relación de colaboración, México evitó tanto la intervención abierta, coercitiva norteamericana, que sufrieron en Guatemala, Cuba, la República Dominicana. Igualmente, los golpes militares propiciados por Estados Unidos en Brasil o en Chile, en Sudamérica. Pero en parte, este resultado se debía a la buena gestión del PRI, que al menos hasta fin de los 70, en los 70 con Echeverría hubo unos problemas, el PRI mantuvo un régimen, no obstante su nacionalismo, más o menos favorable en ojos norteamericanos. En ese sentido, se puede decir, en términos muy generales, la relación PRI-Estados Unidos repitió a grandes rasgos la relación Porfirio Díaz-Gran Bretaña del siglo XIX. El Tratado de Libre Comercio, entonces, fortaleció una relación histórica muy bien establecida. Y, para concluir, si hoy en día la política estadounidense parece arriesgar esta relación histórica con el muro, la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la demonización de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, eso no se debe, a mi modo de ver, a ningún gran cambio estructural en la relación bilateral, sino más bien a la legendaria torpeza del presidente Trump. Y pido disculpas por terminar con esta imagen. Y podemos pensar en otros si prefieren.
Muchas gracias, doctor Alan Knight. Vamos a empezar con la sesión de las preguntas. Sí. Hola, uy. Hola. Mi pregunta es muy general. ¿Cómo es que le interesó la historia de México? ¿Cómo me interesé? Ajá, ¿cómo le empezó a interesar la historia de México? Mi interés en México. Ajá. Sí. Pues es una pregunta que me haces de vez en cuando. Incluso la prensa y además a veces con cierto tono incrédulo, como ¿cómo puede ser que un inglés se interesa en la historia de México? Algo extraño. En primer lugar, yo creo que perfectamente entendible que alguien quería estudiar un país, una cultura que no es el suyo. Yo creo que ampliar los horizontes, una ventaja de la historia es ampliar sus horizontes tanto en términos cronológicos de tiempo, sino también de culturas, de regiones, de países. Entonces, aunque yo siempre tenía ganas de estudiar la historia, porque me interesó, jamás quería ser especialista en la historia de Inglaterra, entonces quería viajar y ver otros lugares. El hecho de que resulté como historia de México fue un poco aleatorio y tiene que ver en parte con Fidel Castro y la Revolución Cubana, porque hace décadas el gobierno británico se dio cuenta que en Gran Bretaña casi no había nadie que tenía la menor idea de lo que está pasando en América Latina. Había muchos expertos en la India, en África, las excolonias británicas, pero América Latina, que ya tenía bastante importancia debido a Cuba, crisis de los misiles. Entonces el gobierno estableció 2 o 3 centros de investigación y ofrecieron becas. Entonces yo afortunadamente conseguí una beca y con eso 3 años de estudio posgraduado y con eso me había más o menos comprometido con la investigación en América Latina. El hecho de que, especialmente en México, es un poco más racional, porque habiendo tomado varios cursos y leído, etcétera, llegué a la conclusión que la historia de México es sumamente interesante, en parte porque es una historia, como hemos visto, muy conflictiva. Pero hay mucho de interés en toda la formación de este país, con una mezcla de culturas, de etnias, su relación con otras partes del mundo. Yo creo que es muy interesante. Y entonces, aunque mi carrera en este sentido comenzó un poco al azar, no es una cosa que yo jamás he lamentado esta decisión. Como muchas cosas en la vida, hay cosas que uno hace un poco al azar y resultan bien. Hay otros no, pero esto para mí sí fue un resultado bastante positivo. Tenemos una pregunta del maestro Gerardo. Gracias. Bueno, ya me quedó claro que los 3 imperialismos que usted estudia es Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, pero a mí me queda la duda de qué tanto influyó el imperialismo alemán en este contexto que además tiene que ver con la fecha que usted trabaja. Entonces no sé si nos pueda abundar algo al respecto. Sobre el imperialismo alemán. Bueno, yo supongo que el caso más obvio, quizás estás pensando en el telegrama Zimmermann y todo eso. La relación Alemania-México sí tenía alguna importancia en términos económicos, porque con el auge económico de Alemania en las últimas décadas del siglo XIX hubo exportaciones, el comercio alemán con México iba creciendo, hubo varias compañías alemanas establecidas en México, pero no fueron tan importantes como los británicos o los norteamericanos, porque ellos, británicos norteamericanos, dominaron ferrocarriles, intereses bancarios, la minería. Los alemanes estaban más bien en comercio, especialmente en ciertos ramos del comercio, todo importante, pero no tan importante. Lo interesante, y en el periodo de la Revolución y de la Primera Guerra Mundial, es que México perfiló como una pieza en todo este juego de ajedrez global, porque Alemania quería utilizar a México como un arma contra Estados Unidos. Y de ahí tenemos el llamado telegrama Zimmermann, que fue un telegrama de comunicación
del entonces canciller alemán Arthur Zimmermann, 1917, en donde en plena guerra mundial en Europa, cuando Estados Unidos todavía no había entrado en la guerra, pero los alemanes pensaron y temieron con razón que Estados Unidos iban a entrar en la guerra por parte de los aliados de Francia y Inglaterra. Entonces, la política de Alemania fue tratar de establecer una alianza con México en contra de Estados Unidos. La idea fue que los alemanes ofrecieron, aunque no fue su propiedad para ofrecer, los territorios perdidos en la guerra que hemos visto, si México lanzó una invasión de Estados Unidos en colaboración con los alemanes. Eso fue en 1917. Hay que tomar en cuenta que en ese momento México tenía un nuevo gobierno revolucionario con Carranza, un régimen muy frágil, todavía había rebeliones en muchas partes, los zapatistas vivían en el norte, los felicistas en el sur. Y yo creo que, y la evidencia a mí me parece bastante clara, Carranza, que en términos políticos domésticos Carranza no fue un gran genio, pero en su política exterior, su manejo de las relaciones exteriores de México, Carranza fue bastante hábil. Y se dio cuenta que una alianza con Alemania contra Estados Unidos fue una locura. México estaba devastado debido a la revolución y la idea de armar otra campaña militar contra Estados Unidos, repito, hubiera sido una locura. Y por tanto, Carranza, y me acuerdo una cita de Obregón, su brazo militar principal, diciendo que es una locura, no queremos. Pero podría utilizarlo un poco como arma diplomática contra Estados Unidos. Entonces yo creo que en realidad la idea de Alemania de utilizar a México como aliado contra Estados Unidos nunca iba a tener éxito. Fue de cierta importancia en Estados Unidos porque en ese momento la opinión pública norteamericana estaba muy dividida. Había grupos que querían entrar en la guerra para ayudar a los aliados, otros que querían mantener la neutralidad. Y el telegrama, cuando fue publicado, hay toda una historia de espionaje y cosas bastante interesantes. Cuando el contenido de este telegrama fue puesto en la luz pública, obviamente provocó una reacción de Estados Unidos, porque ellos dijeron, mira, los alemanes están tratando de fomentar una guerra con México, utilizando México para armar una invasión, etc. Y eso ayudó algo a Woodrow Wilson cuando decidió entrar en la guerra por parte de los aliados. Yo creo que no fue el motivo más importante, mucho más importante fue toda la cuestión del comercio transatlántico, el hecho que los submarinos alemanes estaban hundiendo barcos norteamericanos, eso fue mucho más serio. Pero fue un factor contribuyente a la decisión de Estados Unidos de entrar en la guerra. Entonces en este momento todo eso del telegrama sí fue importante. Después de eso, con la derrota de Alemania, obviamente perdió su influencia en México, su influencia económica, pero hubo cierta recuperación en los años 30. Otra vez, yo no creo que eso fue tan importante, pero es interesante, por ejemplo, cuando Cárdenas expropió la industria petrolera, que fue en manos británicos y norteamericanos, tuvieron que vender el petróleo a cualquier mercado, porque hubo un boicot por los norteamericanos y los británicos, y Alemania y Japón, las potencias del eje, fueron dos mercados posibles. Entonces hubo momentos en donde México podía como utilizar Alemania o Japón contra Estados Unidos para contrastar su poder. Pero para Cárdenas eso obviamente no fue una política muy grata, no muy favorable, porque Cárdenas, por ser un izquierdista, un radical, estaba muy en contra del fascismo. Entonces fue una necesidad vender petróleo a la Alemania nazi, y con la guerra, y México entró en la guerra en 1942, esos lazos terminaron. Entonces, Alemania sí tenía un papel económico y también en cierto sentido diplomático en México, pero siempre fue un poco al margen. Y yo veo realmente esa relación México-Estados Unidos que siempre fue como el eje central de la política exterior de México.
Buenos días, doctor. Doctor, ¿usted qué opina en el espacio de la relación de Estados Unidos con la imagen de Francisco Villa? Ese espacio de una cierta empatía, quizá tal vez en un principio, cierta simpatía y después una verdadera antipatía. ¿No me puede dar su opinión? La relación entre Estados Unidos y Pancho Villa sí es muy importante, en parte obviamente porque Villa es de Durango, Chihuahua, su ejército se estableció en el norte y la frontera y la relación con Estados Unidos fue absolutamente clave. Si uno, por ejemplo, compara estos dos ejércitos populares de la Revolución, los zapatistas en Morelos, hacia el sur de la Ciudad de México, y los villistas en el norte, una gran diferencia, había otros, es que los villistas tenían acceso al mercado norteamericano de armamentos. Además, podía exportar ganado, productos minerales a Estados Unidos, así conseguir recursos para comprar armamentos. Por eso fue posible para Villa establecer un ejército, la División del Norte, de entre 40 y 50 mil personas. Este es un ejército enorme, bien pertrechado, con locomotoras, con cañones, artillería, ametralladoras y todo. El ejército de Zapata siempre fue mucho más reducido, más popular, más tipo guerrillero, en parte porque no tenía este acceso. Entonces la presencia de Estados Unidos fue muy importante. Segundo, es interesante que si uno mira los reportes de los norteamericanos, tanto los representantes diplomáticos, los cónsules en el norte, los empresarios norteamericanos, por ejemplo, de los ferrocarriles, de las minas, a principios dicen Villa es un bandido, porque es cierto que antes de la revolución fue bandido, salteador, etc. Y es muy peligroso, es hombre de la plebe, y no podemos confiar en él. Pero conforme el poder villista iba creciendo y armaba no solamente un ejército muy capaz y en cierto sentido profesional, sino también una administración civil, mantuvo el orden, hubo un sistema de impuestos. Los norteamericanos, e incluso algunos británicos en el norte que había, decían, mira, este quizás no está tan mal como habíamos pensado. Incluso dijeron, quizás Villa puede ser el nuevo Porfirio Díaz, el caudillo popular que puede armar un régimen satisfactorio con lo cual podemos mantener nuestros intereses. Es interesante que frente a los norteamericanos, en su momento de más poder en 1914, principios de 15, Villa mantuvo muy buenas relaciones con los norteamericanos. Las minas seguían produciendo, no hubo una confiscación de recursos norteamericanos. Había algunos problemas con individuos particulares, pero Villa se mostró bastante cooperativo, colaboracionista, si se quiere. Obviamente todo eso cambió en 1915 y 16. Entonces, ¿por qué cambió? Yo creo que más que nada porque Estados Unidos decidió reconocer al gobierno de Carranza. Es decir, en octubre de 1915, después de las varias batallas en donde Obregón derrotó a Villa, en Celaya, en León, Aguascalientes, Estados Unidos llegó a la conclusión que Villa estaba perdido y los carrancistas iban a controlar a México. Y yo creo que ellos tuvieron razón, más o menos. Carranza, Obregón todavía tenía muchos problemas y muchos retos, pero en realidad Villa ya no podía contestar el poder nacional. Cuando Estados Unidos reconoció el gobierno de Carranza como el gobierno legítimo de México, Villa estaba muy enfadado y con cierta razón. Él dijo, mira, yo he colaborado con ellos, tengo buenas relaciones en la frontera, con los comerciantes, con el ejército norteamericano incluso, y mira cómo me han traicionado. Y en un momento hubo un asedio de la ciudad de Agua Prieta, en la frontera de Arizona y Sonora, cuando Estados Unidos permitieron a tropas carrancistas pasar por Estados Unidos para fortalecer la defensa de Agua Prieta, en donde las fuerzas villistas perdieron muchas tropas. Entonces yo creo que ese fue como la última, ¿cómo se llama? The last straw, ¿cómo se dice?
la última paja o así. Y fue debido a eso, yo creo, que en ese momento se volvió muy anti-americano, muy anti-gringo. Hubo un masacre de norteamericanos en una mina de Santa Isabel y en marzo de 1916 Villa, no personalmente, pero organizó un ataque a través de la frontera al pueblo de Columbus, New Mexico, y fue debido a eso que Woodrow Wilson envió la llamada expedición punitiva, que durante todo el año estaba merodeando en el norte de México para supuestamente capturar o matar a Villa, cosa que nunca hicieron. Pero es muy interesante ver cómo la relación Villa-Estados Unidos comenzó algo mal, hubo un breve como época de oro, de buenas relaciones, y después una ruptura muy fuerte y muy agresiva. Hay otros aspectos, no quiero alargar el asunto, pero un detalle nada más, que fue muy hábil, no fue una persona muy educada, no tenía licenciatura, pero fue muy inteligente y sabía cómo utilizar relaciones públicas con americanos. Invitaron a las compañías de películas para venir a México y filmar sus batallas y sus hazañas. Incluso dice, no sé, es cierto, que en un momento decidieron lanzar su ataque al momento cuando la luz estaba perfecta para la compañía, para filmar toda esta batalla. Entonces yo creo que Villa en ese sentido fue una persona muy inteligente y podía armar buenas relaciones, pero a fin de cuentas todo terminaron en lágrimas. Yo tengo una duda. Si tomamos que la iglesia tiene mucho poder en México y en ese momento tuvo aún más poder, porque lograron hasta tener la guerra cristera, entonces, ¿por qué la iglesia no apoyó de forma más enfática el imperio de Maximiliano? ¿Conocían el liberalismo de Maximiliano o antes de eso ellos no querían a Maximiliano? No, es una buena pregunta. Y tienes toda la razón. Obviamente la iglesia en México sí fue muy importante. Se podría decir en toda América Latina, pero hay ciertas diferencias. Hay países como México, como Ecuador, como Colombia, en donde la Iglesia Católica sí fue muy fuerte, no solamente en cuanto a su riqueza, sino también a la educación, la formación de ciertas élites, simpatía popular, toda una tradición de fiestas religiosas, peregrinajes. Entonces, la Iglesia sí fue una institución extremadamente importante, tanto en la política como en la sociedad y la cultura mexicana. Para comenzar con la invasión norteamericana, que es muy interesante, aunque tu pregunta tiene que ver más con Maximiliano, es interesante que la Iglesia, por razones obvias, estaba en contra de la invasión norteamericana, porque los invasores fueron más que nada protestantes. En realidad no todos fueron, incluso hubo algunos católicos como algunos irlandeses que desertaron, se reunieron con los mexicanos y formaron un batallón que se llama los San Patricios, debido al San Patricio, que es el santo patrono de Irlanda. Entonces hubo divisiones en Estados Unidos, pero la mayoría fueron protestantes, la ideología dominante protestante. Entonces para la Iglesia Católica en México, obviamente la invasión norteamericana fue una amenaza y hubo apoyo contra el ejército norteamericano. Incluso hubo un caso, uno de los muchos guerrilleros que combatieron a los americanos, incluso después del tratado, después del armisticio, fue un padre en el estado de Veracruz, padre Jarauta, que armaron una defensa y tenía como 100 hombres y fueron muy violentos, muy capaces. Entonces, en ese momento, la Iglesia apoyaba más la causa nacional. Es interesante, como sugieres, 20 años después, en los 1860, viene Maximiliano con la invitación de grupos bastante conservadores, incluso la Iglesia. Varios líderes de la Iglesia estaban muy metidos en este proyecto, complot para invitar a Maximiliano a establecer un imperio que sería católico, mexicano, bastante autoritario, etc.
Pero el gran problema, en parte, es que Maximiliano a sí mismo estaba más un tipo medio camino, algo liberal. Y se ve en toda la política del imperio que había divisiones muy marcadas entre grupos más liberales y grupos más conservadores. Los franceses también entran porque fueron la fuerza militar principal que apoyaba al imperio. Los franceses también estaban divididos entre grupos más liberales de la antigua tradición revolucionaria francesa y otros más católico, más conservador. Uno de los problemas entonces de ese gobierno, y su fracaso tiene que ver en parte con eso, es que no hubo como un acuerdo ideológico entre estos grupos. Los liberales de Juárez y Lerdo y Porfirio y Zaragoza, los demás, obviamente sí fueron no solamente liberales, pero en ciertos casos los liberales más radicales, los puros, muy anticlericales. Por eso la Iglesia, no en su totalidad, pero gran parte de la Iglesia apoyaba al imperio de Maximiliano, pero obviamente la Iglesia, aunque tenía recursos, no tenía una capacidad militar, podía afectar la opinión pública. Último punto que es muy importante para entender, a mi modo de ver, la religión en México, que tiene que ver con este periodo, también con la revolución. Siempre hay que distinguir, a mi modo de ver, entre la Iglesia Católica como institución, los obispos, la jerarquía, bien organizada, con recursos, con bastante poder, convocatorio, etc. Y digamos, la comunidad católica, que es muy variada. Obviamente hay mucha vida religiosa en México hoy en día como el pasado, que no tiene tanto que ver con la Iglesia como institución. Tiene que ver con grupos laicos, con estas cofradías, especialmente en el sur, en los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que muchas veces la política nacional de la jerarquía, de los obispos, no es la política o la opinión de gran parte de la Iglesia en su totalidad. Y esto se ve incluso en cuando la revolución, el zapatismo fue un movimiento con algunos rasgos religiosos, con la bandera de la Virgen de Guadalupe, pero no tenía mucho que ver con la Iglesia institucional. La cristiada que mencionaste sí fue un movimiento en donde la jerarquía, el liderazgo católico sí fue muy importante, pero interesante es que la cristiada fue muy concentrada en una parte del centro oeste de México, Jalisco, Michoacán, Zacatecas. En muchas otras partes de México, en el sur, en Oaxaca, en Yucatán, en Chiapas, casi no había cristeros. Eso no es porque los mexicanos de esos lugares no fueron católicos, sí fueron a su manera católicos, pero es que la Iglesia católica no tenía, a mi modo de ver, la misma capacidad para armar resistencia a la Iglesia. Entonces, siempre pensando en religión, Iglesia, hay que distinguir entre diferentes grupos. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber si nos podría comentar un poco acerca de la participación de México en la esfera internacional durante la Segunda Guerra Mundial y también si nos podría mencionar acerca de los espías que había en México durante la misma época. Gracias. Okay. El papel de México en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es un tema interesante y quizás no ha sido trabajado tanto como la Revolución y el periodo de la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, sí, es cierto que hubo en México, como en el resto de América Latina, divisiones políticas ideológicas debido a la guerra. Es decir, la política, ya sea en México o en Cuba o en Chile o en Argentina, en parte se define conforme las tendencias globales. Incluso esto se ve un poco antes de la guerra y un episodio muy importante en México fue la Guerra Civil Española, porque este conflicto entre republicanos, anarquistas y comunistas socialistas por un lado y los franquistas, la Iglesia, el Ejército nacionalista por otro lado, eso tuvo mucha resonancia en México. En parte debido a los lazos culturales entre España y México, todavía había flujo de inmigración, el hecho de que España fue la madre patria, al menos para algunos, y también, quizás más importante, los mexicanos, yo creo con mucha razón, miraron a España
y podrían decir lo que está pasando en España, republicanos contra conservadores, católicos contra ateos, reforma agraria, reforma educacional, todo eso hemos visto, estamos mirando también en México. Hay muchos paralelos entre estos dos países y los conflictos. En México la revolución ya había ganado, pero había resistencia como los cristeros, grupos como los sinaquistas, como medio fascistas católicos en los años 30. Entonces había mucha resonancia. La gran diferencia en España es que a fin de cuentas fue los nacionalistas del ejército que ganaron el conflicto. Entonces, esto fue como el preámbulo, y con la Segunda Guerra Mundial, estos conflictos a nivel mundial también tuvieron su resonancia en México. Los cardenistas, los grupos de la izquierda, los sindicatos, la CTM con Lombardo Toledano, obviamente asumieron una postura izquierdista antifascista. Hubo problemas, por ejemplo, con la Unión Soviética, que en un momento fue aliado con Hitler y los nazis en 1939, pero con la invasión nazi a Rusia en 1941, la izquierda en bloc, más o menos, apoyaron a los aliados en México. El Partido Comunista no fue tan grande, pero tenía cierto peso. La CTM, etcétera, apoyaron a los aliados y abogaron en favor de una colaboración de México con los aliados, más que nada con Estados Unidos, contra el eje, contra Alemania, Japón y Italia. Y como sabemos, México entró en la guerra en 1942. Dos cosas muy importantes también. No, había espionaje, es cierto. ¿Qué tan importante es siempre difícil con el espionaje? Pero obviamente, por razones obvias, es un fenómeno medio escondido. Pero hay dos cosas interesantes a mi modo de ver. Uno es, hay que enfrentar la contribución de México a la causa aliada en términos de fuerza militar, no fue gran cosa. Hubo este célebre Escuadrón 201 de Fuerza Aérea que se fue al Pacífico, combatieron con cierta distinción, pero no hubo como un reclutamiento del ejército mexicano para combatir ni en el Pacífico ni en Europa. Brasil, por ejemplo, envió unos batallones que combatieron en Italia por los aliados contra los alemanes. Pero México sí contribuyó mucho. Primero, en cuanto al reclutamiento en Estados Unidos, porque mucho del ejército norteamericano tuvo un sistema de conscripción para la guerra, y muchos de los conscriptos fueron mexicanos, de primera o segunda generación. El gobierno mexicano aprobó, es decir, no resistió, no dijo no, son mexicanos, no pueden entrar, permitieron que ellos entraran al ejército norteamericano. No tengo las cifras, pero fueron cifras importantes. Segundo, México fue muy importante como fuente de recursos bélicos, especialmente de las minas. Entonces, con todo ese esfuerzo bélico por Estados Unidos, necesitaron grandes cantidades de productos minerales, incluso productos agropecuarios también, para mantener los ejércitos. Y además para compensar por las industrias norteamericanas que se habían convertido a producción de municiones. Y se ve que debido a eso hay una colaboración y relaciones económicas mucho más estrechas entre México y Estados Unidos. E incluso misiones particulares norteamericanas ayudaron, por ejemplo, a mejorar los ferrocarriles para establecer rutas más rápidas a Estados Unidos. Entonces, vemos varios años de colaboración económica íntima que fue muy importante para mantener el esfuerzo bélico. Y como sabemos, en la Segunda Guerra Mundial, a la base, realmente lo más importante fue movilizar la economía. La razón por qué los aliados ganaron, los rusos, los norteamericanos, británicos, es porque tenían recursos mucho más amplios que los alemanes y los italianos, y con el tiempo podían utilizar estos recursos para establecer ejércitos y armadas enormes y así ganar la guerra. Entonces, México sí. La última cosa que quería decir tiene que ver más con la política o las opiniones en México.
es difícil realmente decir cómo fue la opinión pública en México. No había encuestas fiables, había algunas, pero no muy fiables. Pero la evidencia sugiere había diferencias de opinión, había grupos fascistas en México, mencioné los anarquistas, había otros, pero el gobierno, tanto de Cárdenas después con Ávila Camacho, estaba netamente en favor de los aliados, aún antes de entrar en la guerra. Entonces las fuentes oficiales, la prensa y todo eso mantuvo una línea pro-aliado y contra los fascistas y contra el eje. Pero lo más importante y donde el gobierno tenía que estar muy cauteloso fue con el reclutamiento militar, porque introdujeron el servicio militar obligatorio en México y eso fue un decreto, una medida bastante impopular, porque en México, como sabemos, hay una larga tradición de conscripción, de reclutamiento forzoso, la llamada leva. Durante la Revolución llevaron a gente jóvenes para entrar en los varios ejércitos a fuerza. Y entonces, cuando el gobierno introdujo el servicio militar obligatorio, y repito, ellos no se fueron a Europa para combatir, fue nada más establecer una defensa nacional, hubo bastante resistencia, hubo protestas, hubo deserciones, de vez en cuando unos brotes de rebelión por gente que no quería entrar en el ejército. Entonces, y es lógico, porque México no estaba amenazado directamente, no había realmente ninguna amenaza de una invasión alemana ni japonesa, nada de eso. Y a fin de cuentas, el gobierno podía suavizar su política para no molestar demasiado a la opinión pública. Entonces, a fin de cuentas, la gran contribución de México en cuanto a la guerra fue más bien los recursos materiales y la colaboración con Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Knight. Vamos a dejar por concluida la sesión. Antes le entregamos al doctor Knight un reconocimiento y un pequeño obsequio. Muchas gracias. Y también un reconocimiento para el maestro Gerardo Blas, por favor. Muchas gracias a todos por su asistencia, que ha resultado, desde mi punto de vista, muy enriquecedora, con un experto de esta talla. Muchas gracias.